tetracampeona del mundo, la selección azurra que a lo largo de su historia imponía respeto y autoridad cada vez que llegaba a una Copa del Mundo. Hoy tristemente esa dinastía que parieron a leyendas como Roberto Baggio, Paolo Rossi, Francesco Totti o Alessandro Del Piero siguen hoy navegando en el mar de la decepción. Estar 4 Copas del Mundo hoy escupen sangre tratando tan siquiera de clasificar a una. Miren, quedaron fuera del camino a Rusia 2018, quedaron fuera del camino a Qatar y hoy están a solo un partido de quedar fuera también por tercera vez en el Mundial que se nos viene en el 2026. A continuación, la extraña maldición de Italia en los mundiales. El pináculo de la azurra italiana llegaba en el Mundial del 2006, el último año de gloria antes del inicio de su extraña maldición. En ese Mundial Italia sí que daba miedo, tenían a un equipo jerárquico conformado con letales figuras de la talla como Gianluigi Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Nesta, Materazzi, Camoranesi, Gattuso, De Rossi, Totti, Del Piero, Gilardino, Inzaghi y el maestro del campo Andrea Pirlo. Tenían leyendas de sobra y sé que muchos me dirán, pero Emma, te faltó nombrar a Maldini. Y no me faltó. Maldini no fue al Mundial de Alemania por diferencias personales con el técnico Lippi, pero bueno, aún así era un equipo más que completo, no tenía debilidades y arrasaron ganando 2 de sus 3 partidos de fase de grupos. Destrozaron a la Ucrania de Shevchenko 3-0 en cuartos y le ganaron a la temible Alemania anfitriona 2-0 en un partido de infarto en tiempos extras de semifinales. Ganaron su 4º mundial tras vencer a otra legendaria Francia en los penales. Italia hizo historia en un final polémico donde le desgraciaron la despedida al legendario Zinedine Zidane. Sin embargo, no quedaba duda de que mostraron un nivel descomunal a lo largo del glorioso torneo, pero sería aquí en medio del llanto y las sonrisas cuando veríamos que la ley de Newton también aplicaría en ellos. Sí, todo lo que sube tiene que bajar, pero extrañamente no todo lo que baja puede lograr subir nuevamente. De un segundo a otro, esa poderosa Italia sería el hazmerreír de Europa. Algo cambió. Marcelo Lippi, el técnico que los llevó a la gloria, amenazaba con irse y dejar el cargo. No le gustaba cómo se manejaban las cosas desde la federación. En la liga italiana los clubes entran en guerra también con dicha federación. La polémica de que las mafias italianas estaban controlando la liga crecía. También las jóvenes promesas empezaban a mirar más al dinero que a la pasión por el balón con la selección. La estructura que se había construido con heroísmo para el seleccionado italiano tambaleaba. Sin embargo, gran parte de las leyendas del 2006 aún se mantenían adentro. Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Gattuso, Andrea Pirlo y De Rossi estaban allí para el Mundial del 2010, pero inexplicablemente ya no eran los mismos. Para ese Mundial de Sudáfrica, los vigentes campeones quedaron eliminados en la fase de grupos. Y eso que les tocó estar en un grupo relativamente fácil, sí, el grupo F, conformados por Eslovaquia, Paraguay y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, 3 rivales que en teoría no deberían ni siquiera ser un dolor de cabeza para esa Italia temible. Pero nuevamente pasó lo impensable. Comenzarían empatando el primer tiempo contra Paraguay. Sería Daniel De Rossi quien salvaría a una Italia irreconocible con el empate al minuto 63. Contra Nueva Zelanda nomás empezaba el partido y ya les marcarían un gol al minuto 7. La azurra italiana se caía a pedazos. Terminarían salvando otro empate al minuto 29 con un gol de penal, 2 juegos y 2 empates. Su último partido sería contra Eslovaquia
Italia. Solo tenían que ganar ese, sí, solo ese para llegar a octavos. Pero lo que se les vendría a Italia sería tan solo el principio de su debacle en el fútbol. Robert Vitek fue el nombre del terror de Italia en esa noche, el hombre que les marcó 2 golazos, uno al minuto 25 y otro al minuto 73. Italia estaba hundida. Por más que intentaron alcanzarlos, terminarían perdiendo 3-2 de manera vergonzosa y siendo eliminados en fase de grupos. Desde ese momento Italia abría el camino maldito que aún los tienen hundidos hasta hoy, y esto en cuanto a mundiales hablamos. Tras la eliminación en el 2010, Gattuso ante las cámaras revela que no tenían excusas y susurraría lo siguiente: "Si hanno fatto il malocchio", que en español significaría "nos han echado el mal de ojo". Muy bien, ahora llegamos a Brasil 2014, el mundial del calor y el colapso. Una nueva Italia llegaba con figuras como Balotelli y los hermanos bastardos de Bonucci y Chiellini. Andrea Pirlo y Buffon disputaban con canas su última copa, la copa de la segunda vergüenza. Sin embargo, arrancaron con buen pie en fase de grupos. Veríamos allí un gol de Marchisio y uno de Balotelli contra Italia. Italia tenía esperanza que duró exactamente una semana. Costa Rica. La Costa Rica de un joven Keylor Navas los frena 1-0 y contra Uruguay en un partido cargado de drama, Diego Godín marcó de cabeza el gol que enterraría para siempre a Italia de los mundiales. Siendo eliminados otra vez en fase de grupos, Balotelli llora en el túnel. Los medios italianos hablan de vergüenza nacional, ya que para el Mundial de Rusia 2018 Italia ni siquiera clasificó. Por primera vez en 60 años, Italia no iba a un mundial. En el repechaje contra Suecia perdieron 1-0. Buffon llora a moco tendido frente a las cámaras. La tetracampeona del mundo, el imperio que Italia alguna vez tuvo, ya era parte del pasado. Y por más loco que suene, lo peor aún faltaba por llegar. Maldita sea, Qatar 2022, el segundo mundial consecutivo donde no se alistarían. Aquí la no clasificación era totalmente inentendible, ya que Italia de cierta forma venía de haber resucitado. Esto de la mano del técnico Roberto Mancini. Los azurras venían de ser campeones en la Eurocopa del 2020. Pulverizaron a la Inglaterra de Harry Kane y Bellingham en la final tras los penales. Buffon aquí al fin aceptó su vejez y se echó a un lado para darle los guantes al gran Gianluigi Donnarumma. No habían excusas. Italia tenía el nivel para volver a los mundiales, pero la realidad nos diría que no. Parecía que la maldición era solo con las copas del mundo. Para el Mundial de Qatar llegarían en posición de repechaje, otra tragedia más. Empataron con Suiza, perdieron puntos absurdos contra Bulgaria y resulta que Macedonia del Norte, los elimina en casa con un gol agónico al minuto 92. No existe manera más insufrible de quedarse afuera otra vez. Figuras como Jorginho se negaban a que lo levantaran del campo tras haber pasado más de 2 horas de que se terminó la noche. Los hinchas quemaban bengalas azules en señal de luto, y es allí cuando llegamos al presente. Estados Unidos, México y Canadá 2026. Italia en agonía decide recurrir a uno de sus veteranos campeones para que la dirija. Así, Gennaro Gattuso asume el reto. Apenas ahorita, a mediados de este 2025, su tarea era enderezar el camino y llevar a su vieja Italia de vuelta a una Copa del Mundo. Pero las eliminatorias en Europa suelen ser hiper duras. Italia vuelve por tercera vez a caer en el puesto de repechaje. Tan solo un partido definirá su clasificación o no al dicho mundial. En estas presentes eliminatorias cayeron medio
muertos en el último partido contra Noruega. Este partido Italia lo tenía que ganar no 1 ni 2, sino 9-0. Esto sí querían clasificar directamente a la Copa. Hazaña casi imposible frente a la Noruega de un psicópata Erling Haaland. Hoy caerían 3-1 con un doblete del vikingo noruego que clasifica a su tierra a dicho mundial. Italia en desgracia. Ahora tendrán que esperar hasta el repechaje, que será en el próximo mes de marzo del 2026. El milagro del último partido es lo único que los podría llevar de nuevo a estar adentro de la Copa del Mundo. Esta ha sido la maldición que la 4 veces campeona del mundo arrastra en los mundiales.